Bé, bon dia. Avui iniciem el segon dia d'aquesta jornada sobre filosofia i secularització i ho fem amb... Malauradament no ho hem pogut fer abans perquè la professora Valcárcel no ha pogut desplaçar-se a Barcelona, però sí que comptem amb el professor Antonio García Santesmases. Ens dirà 4 coses i després li cedeixo la paraula. Només dir que actualment és professor a la UNED de Filosofia Política i que havia estat fa molts anys professor aquí a Catalunya quan treballava a secundària en un institut de Sant Boi, per tant coneix el context. A més de ser professor universitari, també ha tingut una carrera política, per així dir. En tot cas, ha estat un ciutadà que ha fet política també, i va ser diputat a les Corts de Madrid durant una legislatura i també ha estat, penso que ja no ho és, membre del Comitè Federal del Partit Socialista Obrer Espanyol. I a part d'això, naturalment, la seva activitat és sobretot una activitat acadèmica. Ha publicat nombrosos llibres, entre els quals voldria destacar la seva tesi doctoral de mitjans dels anys 80, Marxismo y Estado. També ha escrit 2 llibres, un que s'anomena Repensar la izquierda i Reflexiones sobre el agnosticismo, i un altre llibre que és el que jo conec millor, que és un llibre més recent, deu fer 3 o 4 anys, que a Biblioteca Nueva, que s'anomena Laicismo, Agnosticismo i Fundamentalismo. El que jo vaig entendre llegint aquest llibre, vaig veure un esforç per pensar la laïcitat des de l'esquerra i no només des d'un vessant teòric, sinó sobretot des d'un vessant pràctic, sinó com haurien de ser les polítiques concretes. I m'imagino jo que en certa manera ens parlarà d'això. Li cedeixo la paraula. Moltes gràcies. Bueno, muchas gracias, Daniel. Yo había pensado intentar enfocar el tema, aunque efectivamente puede salir en el debate y después cuestiones más directamente políticas, pero para no enzarzarnos en cuestiones política completamente inmediata, completamente coyuntural, hacer un poco de, cosa que se hace poco en filosofía en España, hacer un poco de recorrido histórico, de ver un poco los 3 momentos para plantear el asunto de en qué medida la cuestión de la laicidad sigue siendo una cuestión presente en España en este momento, qué medida incluso se considera que es una cuestión pendiente, es una cuestión abierta, cuestión que ha quedado de alguna forma sujeta a revisión a partir de lo que ocurrió en la transición española, pero me parecía muy importante intentar plantear como 3 momentos históricos. Un primer momento sería ver por qué la cuestión de la laicidad vinculada a la cuestión de la religión y del Estado ha dividido tan profundamente a la sociedad española, a la historia española durante muchos años, pero sobre todo como uno de los motivos centrales del conflicto de los años 30, del hecho de que no se lograra consolidar la democracia en España en los años 30, que hubiera una guerra civil. Es decir, en qué medida, por qué se llegó a esa situación a partir de muchos factores, la cuestión territorial, la cuestión social, la forma de Estado, pero también la cuestión religiosa, la cuestión de la laicidad. O sea, el gran momento del desencuentro. Hay un segundo momento que es el de los años 70, que es el momento donde se produce el encuentro o el intento de encuentro, el intento de consolidar un acuerdo constitucional donde se produzca un esfuerzo por parte de lo que se denominaba en aquel momento las 2 Españas, de intentar resolver la cuestión religiosa, la cuestión de la laicidad, pensando que eso puede ser perdurable. Tenemos que matizar, como haré, en qué medida hay acuerdo y hay desacuerdo en ese momento, diferenciando entre el texto constitucional y los acuerdos paralelos entre la Iglesia y el Estado en relación a los acuerdos que hace el gobierno, entonces el gobierno de la UCD,
en relación a la Santa Sede. Y después llegar un poco a este momento posterior, que es este momento en el que ahora hablamos de revisión, de crisis del modelo constitucional, donde efectivamente ha afectado sobre todo a la cuestión territorial, pero también está vinculado al problema de la forma de Estado y también a la cuestión religiosa, el tipo de laicidad, el tipo de laicismo que ha surgido, yo diría que fundamentalmente en el siglo XXI, ya casi a la par que otros movimientos importantes, donde está también el momento, toda la reflexión sobre la memoria histórica y la recuperación de la memoria histórica en todo lo que ha significado ya lo que se ha venido a denominar la generación de los nietos y no la generación de los protagonistas de la transición ni de la generación anterior que había vivido los años 30, ya es la generación de los nietos que replantea los pactos de la transición y también replantea la cuestión religiosa y la cuestión de la laicidad. Y este es un poco el momento en el que nos encontramos en esta situación, donde efectivamente hay, como veníamos comentando en el tren, paradojas. Paradojas, porque hay elementos donde, en principio, hay puntos donde puede haber coincidencias entre unos y otros, y hay puntos donde puede haber divergencia entre los que tienen coincidencias en otros puntos, pero para despejar ese panorama intentaré hacerlo al final. Comencemos entonces con el principio. Los años 20, los años 30... cómo se llega a esa situación que va a provocar esa división tan profunda en los años 30 en torno a la cuestión religiosa y a la cuestión de la laicidad del Estado como uno de los puntos que aparece en el debate de los años 30, el debate de la Constitución del año 31. Y a mí me parece que para eso es muy importante remitirnos a lo que vive la generación de 1914, que va a ser la protagonista de la Constitución del 31, la Constitución de los años 30. Es decir, la generación de Ortega, la generación de Azaña, la generación de Fernando de los Ríos, la generación de Zugazagoitia, de Araquistain, de Companys, es decir, la generación de personas que han vivido lo que significa la crisis del 98, han vivido lo que significa pues la pérdida del último resto de imperio colonial que es Cuba, han vivido toda esa situación de pérdida de autoestima, la muerte de Cánovas, y entonces comienza ahí un debate que puede tener, solo eso nos llevaría a mucho tema, pero yo he preferido en mi exposición elegir filósofos, para que animar sobre todo a los jóvenes estudiantes a leer a los filósofos españoles, y para plantear ese tema he elegido a Ortega. Después, para plantear el tema del segundo momento, de cómo se produce la ruptura con los que triunfan en la guerra civil y lo que significa cómo se llega a la cultura de la transición, he elegido a Aranguren, y para plantear después ya el tema de la situación posterior, pues me voy a referir bastante a Fernando Savater. No a los únicos, pero siempre vinculados como para dar un poco de hilo a la argumentación. Ortega. Bueno, claro, Ortega es decisivo para entender este punto. Es decir, Ortega es decisivo porque Ortega es el primero que plantea el problema, es decir, de cómo hay que articular el debate sobre, por eso leyendo a Ortega, yo lo recomiendo mucho a los estudiantes leer a Ortega ahora, hay cosas que son de ahora mismo y dices, caray, si parece que está escrito, es mucho más actual lo que decía Ortega en ese momento que muchas cosas que se dijeron en los años 70, en los años 80. Entonces Ortega se plantea, desde que es joven, además tiene interés para nuestro tema, pues toda la biografía, el estudiante de los jesuitas, lo mismo que Pérez de Ayala, lo mismo que otros que tienen después toda esa vivencia traumática de los colegios religiosos, muy de la generación del 14, también en el caso de Azaña, por su experiencia en el Escorial. Y entonces Ortega, en un momento determinado, plantea la cuestión de qué es, después de la experiencia que él trae de Alemania, lo que ocurre en España, cómo se puede poner al país lo que él llamaba a punto, cómo se puede actualizar el sentimiento del país, el sentimiento de pertenencia, cómo se puede poner a la nación, viene a decir él, a trabajar. Y él se plantea entonces esa cuestión, que es la cuestión decisiva, que ya entonces él ve que hay una enorme preocupación en los círculos dirigentes de madrileños, de ver que el régimen de la Restauración está entrando en barrena, que hay una crisis, que se ha producido la Semana Trágica del año 1909 en Barcelona,
que Cánovas y Sagasta ya es una cosa del pasado, que Maura no logra entrar en procesos de entendimiento porque considera que los liberales la han abandonado en la crisis de 1909, en la Semana Trágica, que han entrado por fin los socialistas en el Parlamento a partir del año 9, el año 10, y que entonces todo lo que se había fundado, el régimen de la Restauración, está puesto en cuestión. Y entonces él dice, claro, aquí está puesto en cuestión y la gente se preocupa por este tema, que vuelve a aparecer ahora cada vez más, el tema del particularismo. Dice, aquí hay gente que la gran preocupación que tiene en España es que hay sectores de lo que en principio tendría que ser una nación que quieren no ser parte de esa nación, sino que quieren formar un todo aparte, no quieren ser partes del todo. Y él habla del bizcarrismo y habla del nacionalismo catalán de entonces, y dice, y se plantea este problema del particularismo, de la secesión, etc. Y entonces la pregunta que se hace Ortega, que nos interesa mucho para nuestro debate, es, pero cuando se plantean las élites dirigentes españolas el problema del particularismo, dice Ortega, no entran en el problema de fondo. Y el problema de fondo es que en España toda instancia es particularista. Dice, no es que sean los catalanes particularistas porque quieran formar un todo aparte, o los vascos, es que la corona ha sido particularista, la Iglesia ha sido particularista, el movimiento obrero, que no quiere tener responsabilidad política, le está pensando sobre todo en el anarcosindicalismo, también es particularista. Por tanto, dice, lo que ocurre es que el todo como tal no tiene posibilidad de futuro porque, que es la frase esta famosa que habréis oído repetir años y años y años, no hay un proyecto sugestivo de vida en común. Y no hay un proyecto sugestivo porque el tradicionalismo está continuamente recordando lo que fue. Se hace todas esas bromas Ortega de todo lo que significa, todas esas ironías de que un país que está continuamente pensando el día que perdió el imperio y lleva 300 años de decadencia y pensando que solamente fue grande cuando tenía los reyes católicos o Carlos V, Felipe II, y a partir de ahí ya entra en decadencia, ya son demasiados años de decadencia, o cuando plantea el problema de la situación de por qué se produjo ese tipo de identidad cultural, identidad política, identidad religiosa. Lo que nos interesa para nuestro tema es que Ortega lo que está planteando ahí es que, y este es el tema clave para el tema de la cuestión de la laicidad, la religión ya no puede dar sustento a la identidad de la nación. Esta es la clave. Es decir, hasta ese momento, Ortega dice, claro, en la medida que uno recuerda la España esta que vemos en las películas como Anoche de Isabel, la España de los Reyes Católicos, en la medida que uno tiene esa nostalgia de cuando se crea, bueno, pues los que veis ahí la película, veis cómo continuamente aparece que ella le dice al enviado del Papa, al Borgia, oiga, es decir, ¿usted qué pretende? ¿Usted qué propone? Queda Granada. Entonces, como diciendo, bueno, vamos a tener que ir a Granada a conquistar Granada, o quedan acabar con los judíos, es decir, la unificación político-religiosa como elemento de identidad cultural. Y entonces ahí es donde Ortega dice, esto ya tiene que quedar atrás. La religión no puede construir la nación. Una nación no se puede construir sobre las glorias pretéritas o sobre un principio particular que se quiere pasar por universal. Hay que organizar la nación en torno a un proyecto si queremos que la nación tenga futuro, porque la nación es un plebiscito cotidiano, un plebiscito donde hay que buscar la lealtad, el consentimiento cotidianamente. Bueno, esto plantea un problema muy fuerte a esa generación, porque ya si no es la religión, para esa generación, pues tampoco es el trono. No es el trono porque ya se produce todo esto que se ha estudiado mucho, el desencuentro de estos intelectuales con la monarquía, y desencuentro que sobre todo va a tener su momento más fuerte en el año 23, cuando se produzca el golpe de Primo de Rivera, y que a partir de ese momento plantea el problema de que, como decía Azaña, no es que la dictadura de Primo de Rivera sea una excepción al régimen de la Restauración, sino que para ellos la dictadura de Primo de Rivera era el dechado máximo del régimen de la Restauración. Es decir, para ellos mostraba lo que auténticamente era el régimen de la Restauración. Por tanto, a partir de ese momento, para ellos, para todo el que defiende la República o defiende la democracia, decir democracia o decir república es decir
apelar directamente a la transformación del régimen, a lo que Ortega va a llamar el final de la monarquía. Como sabéis, el de Lenda es monarquía. Entonces la pregunta es, esta generación que llega, que se encuentra, que tiene que poner al país a punto, que se encuentra que lo tiene que hacer en un momento muy difícil después de la crisis económica del 29, se encuentra que tiene que elaborar una constitución. Y aquí es donde aparece el problema que va a provocar, si se quiere la expresión, a envenenar, a contaminar toda la experiencia de los años 30, y es el problema de la aparición del catolicismo como elemento político esencial en la contienda de los años 30. Digámoslo de la siguiente manera. El régimen de la Restauración, conservadores y liberales, no había un partido directamente católico porque de alguna forma se daba por supuesto que todos ellos eran católicos, conservadores, liberales, más católicos, menos católicos, pero la nación como tal era confesional, era católica. Y el rey era católico, y entonces lo que no era católico estaba fuera del sistema. Movimiento obrero, una parte de los intelectuales, y los nacionalismos sí tenían una fuerte presencia católica, pero estaban fuera por otros motivos territoriales, nacionalismo vasco, nacionalismo catalán. Cuando llega la caída de la monarquía, en ese momento, claro, llega esta nueva generación con un enorme ímpetu, con un enorme entusiasmo, y ahí hay una gran revelación política que es Azaña, tiene el apoyo del Partido Socialista, sin lo cual no hubiera podido mantener porque era débil, llega a un acuerdo con la Esquerra Republicana de Cataluña e inicia lo que se llama el bienio reformista. Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen enfrente en ese momento? Pues ellos en aquel momento no tienen enfrente a los monárquicos, porque los monárquicos están muy desprestigiados en España. Después de lo que ha sido la dictadura de Primo de Rivera, el recuerdo de lo que ha sido la guerra de Marruecos, todo lo que ha significado el papel de Alfonso XIII, no hay una nostalgia de la monarquía en España. Todavía al principio tampoco hay un fascismo en España que haya aprendido. La Falange es muy minoritaria, y Acción Española como partido tradicionalista también es muy minoritario, pero de pronto hay una fuerza que aparece, que tiene una fuerza, que tiene una enorme potencia, que es el catolicismo hecho sujeto político. Esto va a ser el caso de la Ceda. Entonces esto está bastante bien estudiado por historiadores como Santos Juliá y como otros al estudiar la biografía política de Azaña y mostrar que eso es un hecho nuevo en la vida española. Es decir, que ahí el catolicismo como tal pues influía en los conservadores, en los liberales, en el régimen de la Restauración, pero no trataba de actuar como un sujeto político organizado. Y actúa como un sujeto por la teoría accidentalista que va a defender Herrera Oria y que va a defender Gil Robles, de que ellos no pueden jugar la carta de la Iglesia al futuro, a la pervivencia, a la supervivencia, al regreso de la monarquía. No, ellos tienen que defender los derechos de la Iglesia y para eso necesitan un partido que tenga y defienda esos derechos. Y esto es lo que tenéis que tener en cuenta, que va a ser la gran diferencia entre los años 30 y los años 70. En los años 30, la constitución que se hace es una constitución que provoca la salida de las Cortes de la minoría católica, que a veces en los términos aparece católico vasco-navarra, porque ahí estaban también los navarros, estaban los vascos, estaba combinado el tema de lo que era el origen del PNV con el tema del catolicismo. Ellos no aprueban esa constitución. Punto muy importante. Es decir, ellos no aprueban la constitución del 31. Esto es importante porque precisamente siempre se dice que una de las recomendaciones que le hizo Gil Robles a Fraga en los años 70 fue la de decirle: no cometa usted el mismo error que cometí yo. Aunque no esté usted de acuerdo con cosas, apruebe usted la Constitución. No se meta usted en eso porque eso crea un problema enorme para un sistema político, el tener un partido que moviliza un sector tan importante que no acepta el consenso constitucional. Bueno, pues el grupo de Gil Robles no acepta el consenso constitucional, no acepta la Constitución del 31, y eso, claro, plantea un problema que a nosotros nos es muy difícil de entender desde ahora, desde lo que han sido estos años tan largos de transición, de constitución, de estabilidad del régimen político en España, hasta llegar ya, hemos tenido que llegar a 35 años para que la cosa empiece a ponerse en cuestión y haya dificultades, pero claro, en aquel momento todo fue una velocidad tremenda, porque unido al hecho de que los católicos españoles no apoyaban la Constitución, está el hecho de aquel clima que se vivía en Europa.
que no era un clima unívoco. Por tanto, estudiar este tema también, aunque sean cabos sueltos que hay que decir, pinceladas, no era unívoco, porque en aquel momento hay una parte del Vaticano que le recomienda a la Iglesia española que acepte la Constitución. El propio nuncio Tedeschini dice, bueno, vamos a ver, les viene a decir, oiga, entre que ocurra aquí que ustedes llegan a un acuerdo que se parece a lo que han conseguido los franceses al final en el año 24, después de estar 20 años esperando desde 1905, a que estemos en una situación como la de México, donde estamos prohibidos, lo que ha ocurrido en la Revolución Rusa, pues usted, bueno, tampoco, ellos tampoco dentro de lo que era la sabiduría vaticana no les parecía tampoco una cosa verdaderamente tan tremenda. Decía, bueno, pues ellos también estaban en aquel clima que todo se movía, pues hay una recomendación del nuncio de decir, hombre, lleguen ustedes, busquen ustedes un acuerdo, busquen ustedes un entendimiento, pero continuamente hay, con gran habilidad, al que le interese la política, desde ese punto que tiene la política de conspiración, de servicios secretos, de trampa, pues eso ahí es fascinante, toda la cosa de todo lo que hace allí el gran conspirador, que es este Sainz Rodríguez, conspirador monárquico, que se conecta con los anarquistas, a la vez compra periódicos anarquistas, los financia para que ataquen a la República, financia, a la vez se conecta con sectores fascistas italianos y a la vez continuamente hace trampas al pobre nuncio hasta encontrarle yaciendo con una dama en Madrid que hace que tenga ya que echar al nuncio de Madrid, y cuando una vez se ha quitado la eliminación del nuncio, logra que la ceda de ninguna manera apoye. O sea que hay de todo en aquella política. Entonces, en aquella circunstancia, claro, eso hace una pregunta que muchas veces la gente se hace y dice, bueno, pero vamos a ver, pero ¿cómo es posible que en los años 30 fuera tan difícil llegar a un acuerdo y en los años 70 se produjera ese acuerdo? Bueno, pues lo que tenéis que pensar es que en aquel momento el Gil Robles de los años 30 no es el Gil Robles de la oposición al franquismo, ni es la democracia cristiana de después de la Segunda Guerra Mundial. El propio Gil Robles tenía una posición en un momento determinado de atracción por fórmulas autoritarias, fórmulas semifascistas, como las que había habido en Alemania, como las que había habido sobre todo en Austria. Entonces había un proceso de atracción de una parte del liberalismo por el fascismo y de terror por una parte del movimiento obrero de que se repitiera en España lo que había ocurrido en Alemania, lo que había ocurrido en Austria, de aplastar el movimiento obrero, lo que había ocurrido antes en Italia. Entonces eso hace que el acuerdo es un acuerdo que no se llega a producir porque hay un bienio reformista, hay un voto en contra de la parte de la CEDA, una no aceptación, después enseguida se produce la llegada de los radicales al gobierno, octubre del 34 como momento de huelga general revolucionaria en Asturias y de insurrección que enseguida acaba en Cataluña, y entra ya todo en una crisis que va a provocar la polarización social y va a provocar al final el golpe militar del 18 de julio. En todo eso, ¿cómo lo atraviesa la cuestión religiosa? Bueno, pues aquí hay un punto de gran importancia que es el siguiente. De la misma forma que aquella democracia cristiana no es la democracia cristiana posterior, es decir, que no es una democracia cristiana dispuesta a aceptar un acuerdo, un entendimiento, un Estado neutral en la cuestión religiosa, un Estado no confesional, sino que quiere de alguna forma que quede claro que el Estado debe tener una religión prioritaria, una religión como la religión católica. De la manera que se produce ese fenómeno, se produce una, vamos a llamarla así, lo que ha llamado Tuñón de Lara y otros, pues una, no sé cómo decir, una falta de percepción, de perspicacia, de optimismo excesivo de los republicanos en relación a pensar que la cuestión religiosa era una cuestión que ya había pasado en la historia de España. O sea, la frase famosa de Azaña es cuando va el debate, están en el debate, tener en cuenta que aquellas cortes no son como las cortes posteriores. Las cortes posteriores eran cortes donde había una disciplina de voto muy fuerte y un monopolio de la voz por parte de los portavoces parlamentarios. Allí no, allí podía intervenir todo diputado que quisiera y por eso las sesiones podían acabar a las 7 de la mañana. Entonces, por ejemplo, Ortega estaba muy enfadado porque siempre le tocaba muy tarde. Decía, bueno, pero ya ¿quién me va a oír? A las 3 o las 4 de la mañana, porque claro, era un diputado que no era de un grupo grande, pero a él le dejaban hablar, pero ya cuando aquello no estaba lleno. Entonces los diputados hablaban y era muy difícil controlar la disciplina de voto. Por tanto, cuando se va a articular el debate sobre la cuestión religiosa, pues hay un momento donde interviene
Gil Robles, haciendo, el que lea esos discursos de Gil Robles, haciendo toda la impugnación al régimen republicano, a la Constitución de 31, al artículo sobre la cuestión religiosa, e interviene con una enorme fuerza, con una potencia enorme, pues uno de los filósofos del derecho y políticos más interesantes, que era el socialista Fernando de los Ríos. Fernando de los Ríos hace un discurso precioso donde explica que, en definitiva, lo único que se está intentando es hacer lo que él viene a decir, el acuerdo que se ha dado en Francia en el 24 en España, y es cuando dice esa frase, la más dramática, dice él: no digáis que defendéis la religión, porque los que estamos en esta posición lo que defendemos es precisamente la auténtica libertad religiosa, la auténtica libertad de religión, pero no una religión impuesta por el yugo, la alianza del poder político y el poder religioso. Y eso es una cosa presente en el que retoma toda la idea que él tiene de que en España no ha podido haber modernidad, no ha podido haber libertad de culto, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de cátedra, libertad de religión, por lo que ha significado la monarquía de los reyes católicos, la monarquía de los Austrias, y cómo eso no ha habido manera, porque ha sido pues, el país de la contrarreforma. En fin, hace todo el relato de ese momento. Ahora es el momento donde podemos acceder a esa modernidad y donde cada uno puede tener libertad de conciencia, libertad de religión. Pero el clima estaba tan alborotado que entonces Azaña en las memorias dice: Fernando, como siempre, se lanzó un discurso completamente celestial y no tocaba, y tuve que salir yo a intervenir allí para parar aquello, y es cuando entonces él hace todo el discurso ese, con esa capacidad política que tenía Azaña, de decirles: mire usted, no, vamos esto a resolverlo. Dice: vamos a ver aquí. Y entonces, claro, pues había los más exaltados que decían: hay que disolver todas las órdenes religiosas, todas fuera. Entonces, cuando Azaña dice esa frase para intentar resolver el asunto: ¿qué daño nos hacen las Bernardas de Talavera? Las pobres cosiendo, aquellos magníficos dulces, ¿por qué vamos nosotros? Otra cosa son órdenes que tienen un voto especial de relación con el Vaticano y que, por tanto, y ahí es donde cuenta su experiencia biográfica, todos los que hemos estudiado, el que había estudiado en los agustinos del Escorial, sabemos que hay una incompatibilidad radical entre los principios del liberalismo político y los principios que sigue dictaminando el magisterio eclesiástico. Por tanto, si queremos que la República tenga futuro, es imprescindible producir este artículo, sacar la enseñanza de las órdenes religiosas, acabar con este viejo esquema donde el hombre español, el varón, era muy republicano en el café, pero dejaba la educación a la mujer, que es la que después estaba sometida a la tutela del confesonario o del púlpito. Entonces, esta imagen es donde está. Entonces, acordar todas estas películas que han hecho ahora sobre el problema del voto femenino y cómo los republicanos tenían miedo de que el voto femenino provocara el poder de la Iglesia sobre la mujer, y el debate que tuvo que hacer Clara Campoamor y Victoria Kent, todo ese debate, ¿no? Bueno, entonces, en ese momento, Azaña dice: independientemente de esto, hay que decir que efectivamente, ¿quién lo va a negar? La historia española está marcada por el catolicismo. ¿Cómo no lo va a estar Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús? Pero desde hace años no hay ninguna figura de este nivel. España no ha contribuido a la civilización europea. España ha quedado retrasada, ha quedado aislada, ha quedado marginada. España, tenemos que decir, ha dejado de ser católica. Entonces, claro, aquí fue estas frases preciosas para un discurso, pero que a veces son tremendas porque fueron las que provocaron toda la enorme propaganda que entonces hace el aparato eclesiástico y hace la CEDA y hace el diario El Debate de entonces, de decir: vamos a demostrar en la calle, en las urnas, que España no solo no ha dejado de ser católica, sino que vamos a movilizar a los católicos para defender la identidad nacional española. Entonces, aquí es donde viene el problema de que una generación que cree que eso ha quedado atrás, la cuestión religiosa, que el tema catalán, en el caso de Azaña, se ha podido resolver entre el gran pacto entre los liberales españoles y los republicanos catalanes, de pronto se encuentra que todo eso empieza a ponerse en cuestión en el año 34, empieza a ascender el fascismo, empieza a ascender el nazismo, y ahí viene la crisis que va a provocar en los años 36-39 la guerra civil. ¿Por qué de nuevo es importante Ortega? Porque Ortega tiene en sus dos discípulos dos posiciones
completamente distintas. Siempre se ha hablado mucho del silencio de Ortega en los años de la Guerra Civil, el momento que él se va a París, los pocos escritos que él hace, el hecho de que los hijos vuelven a España y combaten en el bando de Franco, pero hay como dos discípulos que muestran mucho esa crisis. Uno es Gauss, es el discípulo que es fiel a la República, que la República le hace rector de la universidad y que acaba exiliándose en México. Otro es García Morente, que había sido su compañero, más que discípulo, aunque él se consideraba discípulo, era de la misma edad de Ortega, y entra en una crisis terrible y pasa del filósofo liberal, del filósofo laico, del filósofo que se había casado, exigiendo que él no estaba en el rito católico. Entonces, al llegar a la celebración, el sacerdote dijo: ¿quién de los dos es el réprobo? Entonces dijo yo, porque exigió que aunque hubiera rito católico constara que él estaba en contra, etc. Bueno, pues este hombre que había llevado su laicismo hasta ese punto, que provocaba en Unamuno siempre esas cosas, es decir, dígale a Morente que no se pase en una especie de cosa jacobina, que anticlerical, que a dónde va con eso, etc. De pronto entra una crisis tremenda, él ya es viudo, asesinan a su yerno, que era de adoración nocturna, adoración católica o de algo de esto. A los primeros meses de la guerra, el propio Besteiro le dice: tiene usted que salir corriendo porque está usted amenazado, y entonces en París se convierte de pronto al catolicismo y acaba haciéndose sacerdote. Y entonces, al convertirse, él hace todos unos escritos, todos unos discursos sobre la nación española en la filosofía de la historia, donde es la refutación más grande de la teoría de la generación del 14 y del maestro, desde la perspectiva de lo que después va a ser el nacionalcatolicismo. O sea, Morente vivió poco, porque a los 2 o 3 años murió en el 42, pero fue, si uno ve sus obras completas, enormemente prolífico. Del año 37 al año 42, casi hay más escritos que en todos los anteriores. Los anteriores había hecho pues las lecciones de filosofía, su libro sobre Kant, algunas conferencias sobre Bersón, pero en ese momento él no para de escribir, de hacer intervenciones donde continuamente vuelve siempre al mismo tema: ¿qué es la nación española? ¿Por qué España no se ha vertebrado? No es como pensaba mi maestro José Ortega y Gasset, porque faltara una minoría dirigente que diera un proyecto de vida en común, sino porque había roto con la tradición católica, introduciendo modas extranjerizantes, europeizantes, que no responden a nuestro ser nacional. Y esto fue continuo en el caso de Morente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esos años posteriores? Pues lo que ocurre es que esa España, que el pobre Azaña había considerado que había dejado de ser católica, es una de las que se movilizan más a favor del golpe militar y en contra de la República. No todos los católicos, porque evidentemente hubo católicos catalanes, por ejemplo, vinculados a Unión Democrática, por ejemplo, Carrasco y Formiguera, que es de bien interesante estudiar su biografía para ver cómo el hombre vivió, que fue después fusilado por Franco en Burgos en el 38, ¿no? O algunos casos del Partido Nacionalista Vasco, de esos sacerdotes vascos que fueron fusilados por Franco. Es decir, todo eso habría que matizarlo mucho en Cataluña y en el País Vasco, esta afirmación, pero no cabe duda que en el resto hay una afirmación católico-nacional que tiene como un elemento decisivo, y es muy importante para nuestro tema, no solo el odio, como es natural, a lo que ellos consideraban los enemigos de la nación, que era el anarquismo, el socialismo, el comunismo, el republicanismo, sino que ellos durante años van a considerar que el origen de todo eso está en haber aceptado el laicismo. El laicismo es el último responsable, vinculándolo al liberalismo, y por tanto Ortega aparece como el filósofo en última instancia responsable de habernos desviado de la auténtica identidad de la nación, que debe ser católica. Y ahí entra ya todo ese proceso de depuración de los cuerpos docentes, de depuración de las universidades, de instauración del régimen nacional católico. Entonces, segundo momento, ¿por qué en los años 70 se produce el acuerdo? Bueno, porque hay un hecho que va a marcar ese punto de dificultad, de la enorme dificultad que había habido antes, que es el Vaticano II. Es decir, el Vaticano II hace el gran cambio dentro de lo que es la tradición de la Iglesia Católica, a mitad de los años 60, y por tanto todo lo que eran prerrogativas, presupuestos
que era imprescindible mantener y que estuvieran en un texto constitucional en los años 30, desaparecen cuando se negocia en los años 70. Léase todo el problema de la confesionalidad del Estado, pues todo el problema de que tenga que producirse una definición vinculada a una religión oficial, porque ya el Vaticano ha aceptado libertad de religión. Entonces lo que se produce es un replanteamiento que es el que nos interesa estudiar, que es el de decir por qué en aquel momento, un poco parecido a esto que ha ocurrido en Barcelona, con lo de que se decía una semana y con lo que ha ocurrido de cómo iban a ser las encuestas y cómo ha sido el resultado electoral, pues si uno piensa lo que decían los expertos españoles en los años finales de los 60, principios de los 70, de cómo iba a ser el sistema de partidos y lo que ocurrió en el año 77, pues no ocurrió nada parecido. O sea, los expertos, por ejemplo, Linz, nada menos que Juan Linz, la gran figura de la ciencia política, que estaba fuera de España, ¿no?, que era el precursor de la ciencia política y la sociología, cuando le preguntaban, decían, ¿y usted cómo cree que ocurrirá? Y dice, hombre, pues en España habrá pues algo que corresponde a la identidad de la historia española. Habrá dos grandes culturas, parecido al modelo italiano. Una cultura será la cultura católica, que inspirará un partido democristiano, y otra cultura será la cultura comunista, que tiene un gran peso en la transición, en la resistencia al franquismo, y por eso habrá como un modelo italiano. Esas dos culturas, la cultura católica, la cultura comunista, presidirán de alguna forma la democracia española. Y entonces durante tiempo se pensó que efectivamente habría un fuerte partido democristiano. Y sin embargo, ahí hay una figura muy importante que va a romper completamente esa posibilidad, que es la figura del cardenal Tarancón. Entonces Tarancón va a plantear que no ha lugar ya la democracia cristiana. O sea, esto lo cuenta él muy bien en sus memorias, en sus confesiones, que él cuando iba al Vaticano continuamente le preguntaban las dos cosas: qué pasos iba dando para ir distanciándose del régimen de Franco, la época de Montini, de Pablo VI, y para ir dando ya, pues el hombre dio pasos muy valientes, aquella conferencia de obispos y sacerdotes que enjuiciaron críticamente al régimen de Franco, iba haciendo un tipo de estrategia de oposición al principio más moderada, pero le hacía, bueno, pero ¿y lo otro cómo va? Y entonces dice, mire, es que dice, yo no sabía cómo explicárselo, que ya la hora de la democracia cristiana había pasado, que yo no veía posible, lo dice él con una imagen, los que tengáis más edad como Victoria y yo la acordaremos los personajes, que es decir, no creo posible que pueda haber un partido en el que puedan convivir desde Blas Piñar a Ruy Jiménez, decía el hombre, es decir, desde los que eran más franquistas a los que eran democristianos antifranquistas. Es decir, que esto ya no hay manera, eso todavía los italianos después del año 45 o 46 lo hicieron, pero aquí ya no, porque ya hay una pluralidad de opciones dentro del mundo católico y esto ya no lo podemos encapsular en un solo partido. Y ahí efectivamente es donde tiene razón Tarancón. La matriz católica ya no preside la nación y a la vez la matriz católica tampoco inspira a un gran partido de centro-derecha que era la democracia cristiana. Quitaos estos dos supuestos, era mucho más fácil el acuerdo. Y entonces, ¿dónde se producen los puntos de acuerdo y los puntos de desacuerdo? Pues el que lo explica muy bien es el que citó ayer nuestro primer ponente, Alfredo Fierro. Alfredo Fierro lo explica muy bien en sus libros de aquella época, Teoría de los cristianismos y en otro, donde él explica muy bien que la transición española creó bastantes sorpresas. Entonces, la primera era que había un tipo de cristianismo de izquierdas, ético-profético, que había tenido un gran peso en los barrios, por ejemplo, aquí en Cataluña, en toda la zona obrera, donde estaba en el Baix Llobregat, donde estaba este jesuita García Nieto, que creó después aquella Fundación Utopía, donde recogía gente de UGT, de comisiones, de los ayuntamientos, y donde tenía pues esta idea de vincular el cristianismo con la izquierda, por ejemplo, Comín, aquella idea de Comín, cristianos en el partido, comunistas en la iglesia, etc. Y esa efervescencia de ese mundo de izquierda, dice Fierro, al llegar la transición se encontró con que de alguna forma no tenía el sitio que había esperado. Es decir, le pasó un poco como nos pasaba a los estudiantes, que teníamos un gran protagonismo, el estudiante antifranquista, hasta que ya muere Franco, y entonces, claro, el protagonismo pasa
a los partidos que se empiezan a organizar, a los sindicatos que se empiezan a organizar, a la construcción de organizaciones vecinales, a la preparación de las primeras elecciones. Es decir, la política deja las universidades, deja las iglesias, que habían sido lugares decisivos en el antifranquismo del año 60 al año 75, ¿no? Entonces, ni hay lugar a ese cristianismo profético, ni hay lugar tampoco a ese tipo de cristianismo más conservador, más vinculado a lo que eran los partidos democristianos. Entonces, explica muy bien Fierro, entonces, ¿qué es lo que pretende la Iglesia institucional en el momento en que se negocia la Constitución y qué es lo que ellos negocian paralelamente en los llamados acuerdos con la Santa Sede? Pues ellos ahí lo que quieren, vamos a decirlo de una forma un poco esquemática, después de cara al debate lo podemos matizar, que hubiera un régimen no confesional, pero que no fuera un régimen laico, en el sentido de un régimen laico al modo de la República Laica Francesa. Este es el modelo. O sea, el modelo era no que ellos pretendieran mantener un Estado confesional, eso ya después del Vaticano no pretendían eso, pero no querían tampoco llegar a un Estado laico. Ellos querían que la Constitución quedara claro que de alguna forma había que reconocer un lugar, un papel especial, un papel específico a la Iglesia española, a la religión católica. Salió ayer en la ponencia del profesor Ferrara esa referencia que hay, artículo 16, en ese momento, colaboración con las distintas iglesias, pero no es una pura neutralidad, es una donde se reconoce el hecho específico, el hecho primordial de la religión en lo que ha contribuido de la religión católica. Segundo lugar, ellos consideran que el gran mecanismo de reproducción de su posición está en la escuela y en la familia, lo que va a llamar Fierro la recatolización de lo privado. Es decir, ya no piensan que el elemento católico sea un elemento capaz de inspirar per se toda una fuerza política y desde luego no toda una nación. La nación ya es una nación compleja, es una nación plural, hay distintas posiciones y dentro de eso, eso atraviesa también la propia religión. Por tanto, lo que hay que hacer es un proceso donde la escuela sea un lugar decisivo para reproducir la propia identidad, la propia doctrina. Y eso es todo, podríamos después matizar lo que le preocupó tanto a los ponentes, los dos han fallecido precisamente estos últimos meses, Peces Barba y Agome Llorente, de ver cómo se perfilaba el artículo 27, cómo se llegaba a un acuerdo, qué pedía la Iglesia, qué pedía la izquierda, qué tipo de escuela se podía construir. Entonces todo eso llevó a muchísimos debates. Como la UCD pensaba que eso no se podía resolver a través del artículo 27, en el propio texto constitucional, negoció paralelamente unos acuerdos con la Santa Sede que, como decía Peces Barba, eran postconstitucionales desde un punto de vista de que se aprobaron efectivamente después de la Constitución, pero su doctrina era claramente preconstitucional porque intentaba la Iglesia salvaguardar ahí lo que no estaba en el artículo 16 de la Constitución. Por ejemplo, pues una presencia de la Iglesia Católica en los hospitales, en las Fuerzas Armadas y en los acuerdos de educación y cultura. Entonces, así como la Constitución tiene un consenso, los acuerdos no la tienen, no son aprobados por las fuerzas de izquierda, incluso se posicionan en contra, especialmente marcando que iba a crear un gran problema en la vida española el tema de la enseñanza y de la cultura, la cuestión religiosa. Lo que nos interesa ver es que esa posición que hace que cuando hoy te piden un trabajo, bueno, pero el sistema constitucional español, etcétera, hombre, a lo que, si lo comparamos con la cuestión territorial, es abismal la diferencia de preocupación. Ya desde el 79, en la medida que el Partido Nacionalista Vasco no aprueba la Constitución, en la medida que aprueba el Estatuto de Guernica, pero no la Constitución, ha habido problemas de legitimidad del texto constitucional. En la medida que no hubo derecho a autodeterminación, eso ha sido una cosa que ha atravesado todos estos años, mientras que la cuestión religiosa se ha vinculado siempre más a problemas como la financiación de la religión, como el tema de la regulación sobre temas especialmente candentes, como el tema del matrimonio, el tema del divorcio, el tema del aborto o lo que apareció ayer del matrimonio homosexual y el tema de la enseñanza. Entonces la pregunta es, ¿por qué la cosa, sin embargo, después se fue calentando, digamos, hasta provocar la situación en la que hoy estamos? Pues yo creo que esto tiene que ver con el problema de cómo lee el Vaticano posterior a Montini la modernidad, los acuerdos
en los distintos países y la propia Constitución del 78. Es decir, hay gente que cree que ahí hay una continuidad. No, ahí hay una discontinuidad. Eso lo han estudiado poco los historiadores porque los jerarcas de la Iglesia entonces tampoco han querido decirlo todavía con absoluta claridad, pero después contaré alguna anécdota que refleja eso. Cuando llega Karol Wojtyła al pontificado, él considera que la Iglesia española no ha acertado. Y esta es la enorme sorpresa que tienen los prelados españoles. Los españoles hasta ese momento, pues Tarancón, etcétera, pues había seguido la línea de Montini, había significado para él una ruptura con el régimen de Franco, eso para él había sido doloroso, porque curiosamente él sí tenía en su juventud, por lo que ha aparecido en su biografía y tal, pues un enorme respeto por el papel de Franco, porque él había vivido la persecución religiosa en los años 30 y la muerte de sacerdotes en Madrid, etcétera. O sea, hay que decir que no es que él fuera una persona desde el principio antifranquista, pero él era sobre todo un hombre de la Iglesia y fue distanciándose, fue rompiendo, fue provocando el pluralismo y provocando la posibilidad de transitar a la democracia. Cuando llega el nuevo Papa creen que él les va a decir, pues esto ha ido bien. Y entonces él va a decir, pero ¿y ustedes cómo han aprobado eso? Esto nos lo ha dicho a nosotros el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Fernando Sebastián, a Gómez Llorente y a mí, una vez que tuvimos una reunión con él para preparar un debate que teníamos que hacer juntos, Fernando Sebastián y yo, sobre el tema de la ciudadanía y el cristianismo. Entonces, Fernando Sebastián, que era fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal, fue secretario con Tarancón, etcétera, él planteaba el problema de la interrogante de decir, pero ¿cómo que hemos hecho? No, claro, ustedes han aprobado una constitución atea. Entonces le dicen, hombre, no, le dicen, santidad, no es atea, no es una constitución confesional, porque ya no puede haber constituciones confesionales, pero bueno, no hay ninguna referencia en un país como una nación católica como España. Y bueno, pero una nación católica como España le dicen, bueno, pero hay un impacto en la secularización, el voto está completamente dividido, ustedes tampoco tienen una fuerza realmente católica. Bueno, pues hemos pensado que ya... Entonces, claro, se da cuenta que hay una desautorización desde el primer momento que pasa por cosas tan concretas como que enseguida Wojtyła le dice a Tarancón que sí, que hace muy bien en jubilarse y cuanto antes mejor. Y ya va él creando su propio grupo de gente y poniendo absolutamente en cuestión todo lo que ha sido ese modelo. Entonces, todo ese punto hace que, claro, de lo que ayer habló en la primera ponencia tan interesante, que dijo que era todo el problema desde el punto de vista de en qué medida las convicciones, los enunciados religiosos tienen que dar cuenta en el espacio público, en el espacio racional. Bueno, el modelo que plantea Wojtyła, por la propia experiencia que él tenía de Polonia y de lo que había significado el nazismo, lo que había significado el estalinismo, es que la teología europea se había dejado llevar absolutamente por un diálogo con la modernidad donde había perdido su propia identidad. Y, por tanto, que había que reafirmar la posición con mucha mayor claridad que lo que se había hecho. Había que volver a recuperar, pues, digamos, en este sentido, de los sociólogos de la religión, cuando distinguen entre plantear una identidad específica propia, aunque seamos pocos, que diluirnos en una cosa más amplia, Wojtyła era de los que pensaba, eso de diluirnos provoca al final una pérdida de nuestra propia personalidad. Y, por tanto, toda esa posición hace que él les dice que tienen que ser mucho más beligerantes en temas de batallas, como la escuela, como el matrimonio, etc. Esta posición de Wojtyła es teorizada entonces y mucho más rigurosamente, yo diría, planteada por el sucesor, por Ratzinger, de una forma muchísimo más penetrante, en la medida en que lo que en Wojtyła aparecía como algunos de los elementos, por ejemplo, la idea de él de que en definitiva la caída de los países del este provocaba que eso era el propio socialismo el que quedaba en cuestión porque era un error antropológico. El caso de Ratzinger lo lleva más lejos. Ratzinger va a plantear que todo el problema está vinculado al propio proceso de la modernidad, al propio proceso de la Ilustración y sobre todo al propio laicismo. Entonces él, en el debate que hace Ratzinger, yo recomiendo leer mucho la introducción que él hace a su libro, el prólogo que él le pone en el año 2000. Él había escrito un libro que era Introducción al Cristianismo, que era un libro del año 68, 69, 70, y él le pide a la editorial 30 años después que escriba. Y entonces él hace una cosa
que es cuando le sale bien a Ratzinger. Yo esto de la mula, yo esto no sé si le sale tan bien, pero esas cosas son las que a él le salían mejor, que era cuando hacía esas conferencias donde él hacía un diagnóstico como muy complejo de las cosas, y él decía, mire, en estos 30 años, ¿qué ha pasado? Y si recogéis el texto veis que fundamentalmente él dice, grandes acontecimientos históricos. 1, el Vaticano II no ha respondido a las expectativas que teníamos, no ha provocado lo que pensábamos que iba a provocar, de apertura, la apertura, una recuperación, revitalización de nuestra tradición. 2, caída de los países del Este. Dice, algunos, Wojtyla, no lo dice así, pero era Wojtyla, pensaban que esto iba a provocar un resurgir de la religión, porque se iba a recuperar las raíces cristianas de Europa, etc. No, dice Ratzinger, esto ha ido todavía más a provocar una especie de mundo anómico, de mundo nihilista, de mundo donde ya no hay ningún valor, donde en definitiva lo políticamente correcto es aceptar que, bueno, que todo es absolutamente relativo, hasta el punto de que el que no acepta esta especie de dictadura de lo políticamente correcto, que es el relativismo, al final es acusado sin más de fundamentalismo en cuanto quiere defender una verdad por encima de la pluralidad de opiniones, cree que todavía es posible alcanzar la verdad. Y entonces todo ese debate que él va a hacer entre verdad, tolerancia, relativismo, espacio público, espacio privado, es un debate que está continuamente vinculado con el problema de la Ilustración. Quiero matizar en relación al debate de ayer, que decía el profesor Ferrara, vamos a ver, el elemento que va a plantear Ratzinger y que recoge inmediatamente las tradiciones españolas, tradiciones episcopales españolas, en esta idea que decíamos de Fierro, de vincularse a la escuela y de vincularse a la familia, no es que las instituciones religiosas tengan que dictar lo que tienen que hacer las instituciones políticas. Él dice, no, hay una sana, lo que él llama laicidad, cada uno tiene su esfera de influencia, cada uno tiene su esfera de competencia, pero hay unas determinadas zonas donde las instituciones democrático-parlamentarias, democrático-representativas, no pueden interferir, no pueden legislar sin afectar a elementos que están vinculados a la propia naturaleza humana. Es la diferencia entre lo político y lo prepolítico. Y entonces él va a decir, hay elementos prepolíticos, por ejemplo, la vida humana, cuándo comienza la vida humana, entonces todo el debate sobre el aborto, o elementos prepolíticos sobre qué es la familia, la discusión que había ayer aquí sobre el matrimonio homosexual, donde los parlamentos no tienen ese tipo de legitimidad. Pueden tener legalidad, pero no tienen legitimidad porque atentan no contra una o contra otra religión, sino contra lo que ellos llaman la recta razón y la auténtica interpretación de la naturaleza humana. Por tanto, ahí hay todo un debate, que es un debate, me hacía gracia por lo del debate que teníamos ayer aquí, no es un problema solo de ritmo, es un problema de rumbo. No es que vayan más deprisa o más despacio las instituciones religiosas para intentar aclimatarse a lo políticamente correcto. La tesis de Ratzinger es que no deben coger ese rumbo, que es que aunque se queden pocos, aunque sean una minoría cognitiva en una sociedad neopagana que él llama, esa debe ser su misión. Y deben convencer, por tanto, al resto de las fuerzas políticas, al resto de los sectores sociales, al resto del mundo universitario, del mundo intelectual, de que esa es una batalla que hay que dar, porque no es una batalla de religión, es una batalla a la que puede llegar cualquier ser humano que acepte los principios de, vamos a llamar, una forma de recuperar el derecho natural. Naturalmente esto se puede contestar por aquello de Bobbio, que el derecho natural no es derecho porque es moral y no es natural porque es histórico, y entraríamos en ese debate que es de gran interés, pero donde es muy difícil esquivar el problema de la fundamentación y el problema del relativismo. Por tanto, cuando se produce la gran diferencia, ¿cuál es? No es que sea la perspectiva en la que estaba en los años 30, como algunos a veces dicen, es que es un tipo de iglesia que sigue siendo nacional católica. No, la nación católica es una iglesia que considera que toda la nación en cuanto tal, el principio que la vertebra es la religión. Entonces esto ya no hay manera, porque se puede tener incluso la paradoja que vemos aquí, en que pueda haber gente que quiera formar una nación, un Estado propio, y está encantado con la religión,
y sin embargo otros que quieren mantener un Estado unitario también están encantados con la religión. O sea, no es la religión un factor cohesivo más allá de los sentimientos y las identidades nacionales. Se pueden perpetuar con un Estado o con otro tipo de Estado. O sea, eso ya no marca sin más una nación. No es tampoco que tenga que condicionar toda la vida política porque ya no hay partidos propiamente confesionales. Es que hay una zona, es decir, de lo que llamaba Fierro la recatolización de lo privado con la escuela de la familia, en la que hay que intervenir, en la que hay que interferir, en la que hay que opinar, en la que hay que procurar crear una identidad propia, una identidad específica. La atracción que eso tiene, ¿cuál es? Pues la atracción que eso tiene es que cuando tú eres minoría, en una sociedad pluralista, en una sociedad relativista, tienes, como les pasa a las minorías cognitivas o a las minorías, tienes menos presencia, no eres, tienes esta capacidad, pero tienes a la vez un sentimiento de identidad mucho más grande. O sea, tiene mucha más identidad el que está en un partido pequeño que el que está en un partido grande. Puede tener peligro de que el partido pequeño lo conduzca a una situación de estar encerrados los mismos, los incondicionales, digamos lo que llamaría Weber el lenguaje de la tribu, el lenguaje de la secta, pero no cabe duda que hay un sentimiento de pertenencia que no se da en la gran iglesia o en el gran partido. Entonces, ¿qué les viene a decir? Olvidaros en la idea de que la religión es mayoritaria en esta sociedad. No lo es en la sociedad occidental, en la sociedad avanzada. Esta sociedad hoy está en otro tipo de clima, le llaman neopagano, le llaman pluralista, le llaman relativista, y por tanto nosotros tenemos que mantener este tipo de identidad específica, de identidad propia. Naturalmente eso pues crea problemas en relación a los partidos más afines, que en esta perspectiva suelen ser los partidos más de centro-derecha, nacionalistas o liberal-conservadores, quiero decir, de naciones sin Estado o liberal-conservadores, donde, claro, hay una continua presión a que acepten estos puntos. Por ejemplo, hoy mismo he visto en el hotel que estaba en La Razón, hay un artículo de un magistrado del Supremo donde dice, muy bien, ya ha hablado el Constitucional, ahora toca definirse. Es la tarea del gobierno del PP presentar una ley en el Parlamento que vaya en contra del matrimonio homosexual. Y así mostrarán que realmente tienen diferencias entre la derecha y la izquierda. O sea, bueno, eso es una parte, Requejo, uno muy famoso. Entonces, claro, pues esa posición está, o sea, igual que está esa posición de esos grupos que se movilizan, que están continuamente moviendo esa perspectiva. Claro, ellos los otros dicen, oiga, que tampoco nosotros somos un partido católico. O sea, el propio PP, Fraga, por ejemplo, tampoco quería un partido democristiano, él quería un partido modelo más británico, liberal. Bueno, hay católicos y no católicos y liberales, pero les viene a decir, bueno, esto es una forma de influir. ¿Qué problemas tiene ese debate para tres cuestiones? Una, el problema de lo privado y lo público, otro, el problema de la educación, y otro, el problema de la política internacional. Voy a decir estas tres cosas y ya termino. El problema de lo privado y lo público. Una de las formas que este debate, me parece a mí, que inunda a los que lo siguen con interés, no tiene salida, es cuando alguna gente pretende, desde sectores laicos, resolverlo desde la perspectiva de decir, oiga, pero ¿quién es la Iglesia para hablar? La Iglesia es un asunto que hable solamente a sus creyentes, eso es un asunto puramente privado. Me parece que es una estrategia completamente errónea. Hay que distinguir entre lo privado, lo público y lo estatal. Una cosa es que el Estado no sea confesional. Una segunda cosa es que el Parlamento tenga legitimidad de autonomía. Por eso me hizo tanta gracia lo de Ferrara ayer cuando decía, no, si en el caso nuestro, en el caso italiano, como no haya beneplácito, es imposible. Cuando decía lo del matrimonio homosexual, no sé cómo es posible, decía que haya salido en España. En Italia hubieran dicho, no, le damos el beneplácito y ya está. Pero tú puedes tener un Parlamento que apruebe eso, un constitucional que lo apruebe, y puede que un gobierno del PP que no lo modifique. Es decir, que quiero decir, todo depende de la capacidad que tú tienes de argumentar en la opinión pública cómo son ese tipo de electorado. Pero lo que no puedes pretender es que los que defiendan el matrimonio homosexual recorran las calles de Madrid defendiendo el orgullo gay, y los que defiendan la familia no recorran las calles. Es una cosa completamente antidemocrática. Cada uno que defienda lo que le parezca. Otra cosa es la capacidad que usted tenga de persuadir, de argumentar, de razonar en la plaza pública. Pero pensar que la religión es algo que quede puramente en el lugar de la intimidad de la conciencia, eso sería reducir la religión a un problema puramente ya casi metafísico o estético. O sea, la idea esa de que se callen porque ellos no tienen por qué hablar.
Eso me parece una cosa completamente loca. O sea, entonces, ¿cómo tienes tú que argumentar? ¿Desde dónde debes argumentar? Y yo ahí sí creo que efectivamente hay un problema que tiene todo parlamentario, que es el momento donde tú tienes que votar. Tú tienes que votar. Y claro, yo por ejemplo recuerdo que en mi época de parlamentario, el grupo que me envió, no había en aquella época internet como ahora, ni correo electrónico, no tenía, eran los años 90, pero el grupo que me envió más papeles y que cada martes cuando llegaba al despacho veía todo aquello, era el grupo Provida. Cada semana tenía 5 o 6 cartas de los Provida diciendo que de ninguna manera votáramos la despenalización en el cuarto supuesto del aborto, hasta el día que la votamos. O sea, todo eso era una presión continua. Entonces, bueno, hay un momento que el parlamentario tiene que optar. Hay gente que dice, bueno, es que ni me lo planteo, yo voto lo que me diga la dirección del grupo y se acabó. Pero bueno, hay gente que sí que tiene un problema de conciencia o tiene que decir, bueno, ¿en qué medida voto una cosa, voto otra? Es decir, ¿cómo planteo? Pero no cabe duda que esa decisión que toma un parlamento es revisable, porque puede haber otro parlamento que la cambie. En ese sentido no es absoluta, es relativa. Pero en lo que afecta al problema de cómo interpretan Ratzinger y estos autores el relativismo, yo creo que no hay más remedio que decir que sí, en ese sentido somos relativistas. No somos relativistas en el sentido que nos parezca lo mismo los derechos humanos o no, o la tortura o no, pero en el sentido de plantear que si usted considera que la única forma de familia es la familia heterosexual, la familia que reproduce la reproducción familiar, y usted está en contra de cualquier otra forma de familia, y que lo demás, y que aceptar eso ya es caer en el relativismo, pues sí, en ese sentido sí. Entonces hay que reivindicar una parte de relativismo en ese planteamiento. O sea, yo sí creo que ese debate, si no, es muy difícil de entablar. En segundo lugar, ¿eso cómo afecta al problema de la educación? Pues afecta mucho al tema de la educación. Porque si vosotros repasáis todo el debate que ha habido sobre esta materia, sobre la educación para la ciudadanía, el debate no era que dijera la Iglesia española, en ningún momento dijera la Iglesia española, bueno, es que aquí nosotros estamos en contra de esto, de la educación para la ciudadanía, porque estamos en contra de la Constitución. No decían eso. Rouco se hinchaba a decir, hombre, si ellos hubieran explicado mínimamente qué es una Constitución, qué es un Parlamento, si nosotros lo que estamos en contra es de que ellos digan que hay distintas formas de familia. Pero claro, eso es lo que al profesor le interesa más a los alumnos. Los alumnos, cuando van a clase, no les interesa simplemente que les vuelva a contar que hay una separación de poderes entre el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. Lo que les interesa es que, oiga, profesor, ¿y usted esto de la película esta de Bardem, usted cómo lo ve? Entonces, ¿cómo? Dice, sí, pero usted lo de la eutanasia, pero entonces realmente uno podría disponer de su vida, no debería disponer de su vida, uno debe aguantar la enfermedad. Entonces, claro, pues esa película que hay de Amenábar, donde se ve a Bardem, pues esas son las cosas que al alumno le interesan, donde el profesor tiene que, al alumno no, porque, sí, cosas que evidentemente, como decía Aranguren, son casos morales como muy específicos, pero donde están ahí. Y en ese punto, de esos asuntos cruciales, evidentemente, ellos decían, de esa forma se está continuamente planteando la ideología de género, porque se está planteando que no hay identidades específicas, sino que están construidas artificialmente, y nosotros estamos en contra de este punto. Por tanto, ahí hay todo un debate sobre la educación, sobre la ciudadanía, y un debate que tiene que ver también con el tema de las religiones, que también salió ayer aquí. Y ahí es donde viene un poco lo de las paradojas, y donde es tan interesante lo de Aranguren y lo de Sabater. Vamos a ver. El tema de las religiones. Claro, en definitiva, la lucha que desde hace tiempo, desde la laicidad se ha dado, por intentar una laicidad inclusiva, una laicidad intercultural, es una lucha vinculada al problema de si sería bueno, si sería conveniente, si sería deseable que hubiera en la enseñanza secundaria un estudio, unos le llaman filosófico, sociológico, histórico, laico, del hecho religioso. ¿Por qué sería importante? No un estudio confesional, no un estudio alternativo al que elige enseñanza confesional. Como vosotros sabéis, ahora hay una situación donde el padre, en los centros sobre todo públicos, porque en los centros privados confesionales pues ya se entiende que hay un ideario educativo que responde a una determinada doctrina. En los centros de enseñanza pública, el padre elige,
y después el estudiante cuando ya está en secundaria, si quiere hacer una asignatura alternativa, porque seguimos en el hilo pendiente de los acuerdos con la Santa Sede que exigen que haya una materia alternativa. Pero yo lo que propondría sería decir, vamos a ver, la enseñanza confesional del hecho religioso se debería hacer en las iglesias, en las mezquitas, en las sinagogas. Pero debería haber, en un momento determinado, un estudio laico del hecho religioso para que el alumno, al salir, pues todo lo que se discutía ayer tuviera una idea. Vamos a ver, ¿es verdad que el cristianismo se vinculó más a Atenas, a Jerusalén, o no? ¿Qué significó la cristiandad? ¿Qué ocurrió después? ¿Por qué hay un debate entre los monoteísmos? Pero no solo como algunos dicen, es que deben conocer la religión porque es una manera que ellos tienen de que de esa forma cuando van a los grandes museos pues pueden interpretar a los grandes artistas. No, si es que es, además de eso, que ya es una cosa bien importante, es para interpretar la propia historia. Es decir, cómo tú, a alguien que haya visto la película de ayer de Isabel la Católica y vea lo de Granada y vea lo que era los Borgia y vea lo que era entonces el pontificado, pues si no le reconstruyes mínimamente lo que fue la idea de las tres culturas, que le gustaba, le apasionaba tanto a Fernando de los Ríos y que siempre le evocaba tanto recelo a Américo Castro, creía que había habido un enorme nivel de idealización en ese punto. Bueno, pues, ¿qué significa el judaísmo? ¿Qué significa el islam? ¿Qué significa el cristianismo? Porque si no, ¿cómo vas a dar el paso a una ciudadanía intercultural? Es decir, para que la ciudadanía sea intercultural, no se trata simplemente de que el que llega de fuera asimila sin más lo que hay aquí. ¿Usted qué se hace? Yo me hago ciudadano perfecto de la República Francesa y olvido completamente mis orígenes. Bueno, pues no ha funcionado. No ha funcionado porque los primeros que llegaban eran perfectos, pero después ya, conforme pasaba el tiempo, querían recuperar, reconstruir cómo eran sus raíces, cómo eran sus orígenes, porque eran estigmatizados por su apellido, y entonces los teóricos laicos dijeron, ¡qué barbaridad! La gente empieza a odiar la república, a odiar la laicidad, está completamente en contra, esto no había ocurrido nunca. Entonces, claro, empiezan a plantearse no solo el problema de la pérdida de derechos económicos sociales, sino por qué una parte de esa población, cuando se vivía en la mezquita, se vivía que ahí tenía identidad. Entonces, si eso se podía resolver puramente haciendo clandestino ese tipo de sentimiento religioso, o había que tener un lugar en la plaza pública. Pero para que tenga un lugar en la plaza pública, tú tienes que plantear el problema de decir, no es la pura asimilación, asimilacionismo, donde tú no dejas fuera todas sus identidades particulares, lingüísticas, religiosas, y acepta una ciudadanía casi sin atributos, tampoco es el puro multiculturalismo, donde cada uno mantiene y no hay ningún vínculo de grupo. Entonces decimos interculturalidad, pero interculturalidad significa que haya algún tipo de interpelación, donde yo me sienta interpelado por lo que tú planteas y tú te puedas sentir interpelado por lo que yo te aporto. Y claro, ¿qué ocurre? Que yo puedo vivir, ser el perfecto republicano laico, el caso francés, que es el que es más puro en este sentido, y considerar la enorme aportación que eso tiene desde la perspectiva de la Ilustración y de la perspectiva de los valores de la Revolución Francesa. Pero si el que está a mi lado piensa que yo soy el heredero de lo que hicieron, mirando para otro lado cuando persiguieron a los judíos, los nazis, en los años del 39 al 45, o lo que ocurrió en Argelia, cuando yo hacía una política colonial, claro, no ven una magnífica república francesa que desde el 1789 hasta aquí haya llegado sin parar, sin fisuras, y dice, hombre, bueno, pero aquí también hubo de todo, hubo antisemitismo, aquí también hubo colonialismo, qué tipo de memoria es, qué valores republicanos, cómo hay que recrearlos, cómo hay que replantearlos, en qué medida uno no solamente tiene que pedir que asimilen lo que es, sino interpelar lo que él mismo defiende, como es su propia patria. Entonces, todo ese punto nos vincula a todo el debate de la memoria, de las políticas de memoria y de la memoria histórica. ¿Y por qué son interesantes estos dos colegas? Porque, claro, en el caso de Sabater es interesantísimo para estudiar la evolución de todos estos problemas vinculados a la identidad nacional y a la identidad cultural. Porque en el caso de Sabater tiene una posición que en un momento determinado era una posición de, vamos a ver, como la idea, primera cosmopolita, apátrida que él tenía, después lo difícil que él lo plantea en el País Vasco de cómo puede seguir defendiendo eso frente al tema del nacionalismo, cómo se va vinculando mucho más a la idea del patriotismo constitucional. Pero en el tema de la religión
Él ha atendido más bien a esta idea que dijo cuando mataron a Yacuría, ¿no? Aquella frase de que no habrá posibilidad de ningún tipo de teología liberadora si no se libera previamente de cualquier resto o de lastre teológico. Y eso hay una parte de los laicistas que les entusiasma. O sea, hay un tipo de laicista, unos que se ponen enfervorizados en cuanto lo plantean a lo Puente Ojea. Laicismo es igual a republicanismo, es igual a ateísmo, es igual a anticlericalismo. Entonces ya incluso con la coda que pone, que me decía Puente Ojea, no te confundas, Antonio, todo esto es fruto de que González y Guerra eran agentes del Vaticano. Y yo le dije, hombre, ¿tú crees? Dice, sí, seguro. Toda la transición es una transición montada sobre el Vaticano. Y yo ya le dije, ¿sobre este o sobre el anterior? Porque estos parece que no están muy de acuerdo con el resultado. Entonces le decía, y ya me miró así como diciendo, este me está tomando a broma. Bueno, esa es una posición. República, laicismo, anticlericalismo, ateísmo, no cabe pluralidad, no cabe ni siquiera plantearse como interrogante lo que era la pregunta de ayer, que puedan ser razonables los enunciados religiosos. Esto ya, mire usted, vamos a plantear las cosas como son, esa es una posición. Pero hay otra posición, como la de Sabater, que es más alegre, que es más festiva, pero donde efectivamente está completamente vinculada al problema del individualismo en un sentido y del hedonismo en otro sentido, y de la idea de que no hay que tener ese tipo de sentimientos de pertenencia, ese tipo de atributos. Por tanto, cuando se plantea este problema, se dice, entonces, ¿qué debería hacer el laico? Pues hay un tipo de laico, positivista, liberal en ocasiones, que dice, ay, pero ahora me vas a volver a plantear este tema. Déjame, hombre, si es una cosa que ya desaparecerá con el tiempo. Vamos aquí a discutir sobre este asunto. Hay otros que dicen, pero ¿por qué tienes esta obsesión beligerante sobre ese aspecto? Y yo creo que, sin embargo, ninguna de las dos posiciones en eso son acertadas, porque lo que nos está mostrando tanto la crisis del 2008 para acá, como la crisis desde la caída de los países del este o la irrupción de la globalización, es que cada vez los problemas de identidad son más importantes en la vida social y en la vida política. Y hay identidades que se vinculan a la cultura, a la lengua, a la nación, a un Estado-nación que se ve en un momento determinado que pierde protagonismo, o una nación sin Estado que quiere tener un Estado propio, a una identidad minoritaria cultural dentro de una determinada sociedad, y eso está atravesado también por los problemas de tipo religioso. Por tanto, ahí sí que me parece que era más lúcida la posición de Aranguren. O sea, yo sí creo que Aranguren vio mucho mejor, por su experiencia norteamericana, la importancia de la sociología de la religión para ver distintas formas de sentimiento, de identidad, de pertenencia, para ver entonces cómo se puede enfocar ese tema. ¿Y por qué se produce en ocasiones la paradoja en España? Termino con esto. Porque, claro, en España se produjo la paradoja mucho en los años 2003, 2004, con el tema del conflicto internacional. Porque, claro, con el tema del conflicto internacional, las alianzas de pronto se rompían. Quiero decir, que de pronto el gobierno español, que fue un gobierno del gobierno de Aznar, muy beligerante en apoyar la guerra de Irak, con el gobierno norteamericano de Bush, con el gobierno británico de Blair, con el gobierno portugués, etcétera, lo que llamaban el trío de las Azores, etcétera, a partir de entonces creó un modelo que era un modelo muy vinculado, que todavía sigue hasta hoy, ¿no? Muy vinculado a la cultura de los neoconservadores norteamericanos más agresivos y a los defensores más incondicionales del Estado de Israel. Y entonces eso es un bloque, que son los que ahora todavía han seguido defendiendo a Romney frente a Obama, esos están continuamente en esa posición. Y en esa posición, claro, al intentar romper con aquello, cuando después del atentado del 11M llega el siguiente gobierno, entonces era interesante el lío, porque por un lado estaba intentar avanzar en el campo de los derechos cívicos, en el campo del matrimonio homosexual, todas estas cuestiones, que por eso tenía gracia lo de Ferrara. Yo me quedo asombrado que la Católica España venía a decir, se haya atrevido, no se ha atrevido la República Laica Francesa y se atrevió la Católica España a dar este paso del matrimonio homosexual, pero por otro lado, en la política de retirada de las tropas de Irak y en la propia personalidad del ministro de Exteriores, que era Moratinos, se hace todo un esfuerzo de intentar vincularse al problema de los palestinos, al problema de buscar una salida distinta para Oriente Medio, muy diferente a la del apoyo incondicional al Estado de Israel, y se lanza esa frase que es la que creó más problemas, la alianza de civilizaciones.
Y claro, esto es lo que creaba más lío, porque por un lado había unos que se vivían en el puro laicismo positivista, la religión ya no existe, esto es un problema puramente interior, desaparecerá. Y entonces estaban enfocados en esa posición. Y de pronto había otros que le decían, no, pero nosotros tenemos que hacer una alianza donde Oriente, Occidente, con el Islam, que no vaya al choque de civilizaciones de Huntington, que provoque, pero nos dejemos que sentir interpelados, entonces, claro, interpelados también por los valores que tienen las otras religiones, que la gente entraba en un lío terrible. Pero ¿cómo los valores de las otras religiones si yo ya estaba en el laicismo positivista que no había religión? Siempre sí, porque de alguna forma el Islam puede tener... ¿Pero qué Islam? Entonces, claro, todo esto es una de las cosas que uno veía que provocaba a la gente más complicación. O sea, es decir, en ese sentido, esos años del 2004 al 2008, que no había crisis económica como ahora, hubo una crispación enorme porque como si todos los problemas de identidad hubieran aparecido de pronto en la mesa. ¿En qué medida la transición hizo bien en olvidar o hay que recuperar la memoria? ¿En qué medida la cuestión territorial se ha resuelto? Hay que buscar una nueva forma de entender la nación. ¿En qué medida las relaciones internacionales se deben vincular a un modelo que no sea el de Huntington del choque, sino de articular un entendimiento que evite la guerra contra el terrorismo, pero también una potencial choque continuo de civilizaciones? Y claro, eso, ¿qué tipo de laicismo podía estar vinculado a eso? Esto es otra de las cosas que provocó más conflicto y que yo en mi libro intenté en alguno de los capítulos meter porque me di cuenta que era uno de los más complicados porque la gente tenía todo este tipo de posiciones previas. Por tanto, diríamos, para terminar, años del 14, gran optimismo, terrible choque, en ese momento desencuentro. Años de los 70, acuerdo, pero no tanto porque hubiera un convencimiento mutuo, sino porque había un consenso fáctico. Pero eso no quiere decir que ese consenso fáctico resolviera los problemas de convencimiento mutuo, porque había relatos, narrativas muy distintas, que son las que vuelven a aparecer hoy en todo este clima paradójico que he tratado de resumir para ustedes. Bueno, pues podemos empezar el coloquio. Muchas gracias. Igual que pueden hacer los gays, manifestar que se respeten sus derechos, etcétera, etcétera. La Iglesia y toda la familia porta a la Iglesia también a exponer o a manifestarse en contra, a lo mejor, de esta postura y de que incluso hay algunas leyes que regulan todo esto de los gays. A ver, yo mi pregunta va por el tema. Esta cuestión estaría recalcitrante, estaría discutiéndose en un país como Francia, porque en Francia, les pongo un ejemplo, en Francia hemos tenido por la derecha que quitaron los crucifijos de las iglesias y no hubo ninguna manifestación. Quiero decir que la cultura de este país está muy arraigada, para mí, negativamente, en este aspecto, está muy arraigada todavía hoy a la Iglesia Católica, de lo cual se aprovechan el actual cardenal, no recuerdo ahora el nombre, de la Iglesia Católica, los católicos, etc. ¿Y qué ocurre? Que frenan de alguna manera el que este país sea verdaderamente un país auténticamente laico, en toda su magnitud y expresión. Esta era mi... Sí, lo que pasa es que, claro, vamos a ver, cuando yo digo que el derecho a la palabra, es que el derecho a la palabra en una sociedad democrática es un derecho inalienable. Quiero decir, tú tienes derecho a expresar a través de tus emisoras, a través de tus periódicos, a través de tus universidades, la posición que tú quieras. Asunto distinto es que eso después se dirime, no solo en la plaza pública, sino se dirime en las urnas y se dirime después en el Parlamento. Quiero decir, probablemente la sorpresa que tenía
Wojtyła y que todavía ha tenido el pontificado actual, Ratzinger y estos otros, es la de decir, bueno, pero vamos a ver, pero ¿cómo en un país que tienen ellos, la imagen que usted decía, que ha tenido tanta fuerza el catolicismo, que ha tenido tanta tradición, ellos lanzan un matrimonio homosexual si no lo ha hecho la República laica francesa, pero no se dan cuenta el efecto que eso tiene en otros países europeos y sobre todo en países de América Latina, que les parecía verdaderamente sorprendente, si quieras o no, había un influjo de que hasta la madre patria, que había sido la madre dictatorial, se atrevía. Entonces, ¿cuál es la decisión que en un momento determinado tiene que tomar el gobierno del PP? Eso nos ayuda mucho a entenderlo. Pues probablemente está en función de cómo interpretan ellos si es tan grande o no el peso de la Iglesia. Si ellos consideraran que el peso de la Iglesia es absolutamente definitivo para su victoria electoral, uno de los puntos centrales de toda su campaña durante las elecciones hubiera sido ese. Y hoy no lo diría en un periódico minoritario el señor Requejo diciendo ustedes tienen que legislar, sino que eso sería, le darían ellos la misma importancia, digamos, que dan al tema de Artur Mas en las portadas de los periódicos de Madrid de derechas, en La Razón o en La Gaceta o en el ABC, etcétera. Es decir, ellos sabrían que su público continuamente les demanda que hay que exigirle a un gobierno que se llama católico este punto. Pero como Rajoy tampoco él se ha pronunciado públicamente como católico, como ha insistido en que él, esto es un asunto más bien de su vida privada, que naturalmente hay muchos católicos en su partido que se dejan inspirar por el humanismo cristiano, eso hace que es relativo el peso, o sea, tiene un peso la Iglesia, pero menor que el que ellos mismos consideran y menor que el que muchas veces imaginamos de cara a legislar de determinada manera. Depende de la voluntad política que se tenga. Y entonces a mí me parece que la forma de resolver ese debate es resolviendo, argumentando en la vida pública, ¿no? Argumentando, no planteando por qué hablan ustedes, sino qué dicen ustedes y por qué nosotros decimos otra cosa o planteamos la cosa de otra manera. Esto es lo que a mí me parece que es preferible, ¿eh? No llevar el tema a un debate como cerrado, un debate que se hace clandestino. Sí. Yo estoy de acuerdo en eso del espacio de argumentación, pero vivimos una palabra enquistada, un signo atrapado que nos van mandando mensajes mediante los más media. Por ejemplo, cuando los ministros juran el cargo, hay un signo que es como el crucifijo delante de la Biblia abierta delante del futuro ministro. Rocco Varela agradeciendo a todos los futbolistas de la Liga Española que se santigüen cuando van a salir, o directamente amenazas de la conferencia episcopal amenazando de excomunión, que a mí me ha recordado el siglo XVII, de excomunión por la ley del aborto más reciente. O sea, que estamos viendo esto y cómo lo digerimos. Pues de una forma donde nosotros tenemos que distinguir que la excomunión es para el que comulga. Es decir, claro, si usted no comulga, no pueden excomulgar. Quiero decir, esto es como el debate que tenía el presidente de gobierno, Felipe González, con el arzobispo Díaz Merchán. Entonces, el arzobispo Díaz Merchán, que un hombre muy agradable, muy de buen trato, pues iba allí a la Moncloa y le decía, señor presidente, mire, es que esto hay un problema aquí, que era cuando la despenalización del aborto en 3 supuestos. Y entonces le decía, es que esto no lo pueden ustedes aprobar y tal. Y decía, bueno, pero ¿y qué quiere usted que haga? Le decía Felipe González, que meta a las mujeres en la cárcel. Porque dice, no, hombre, no, señor presidente, de ninguna manera, nosotros en eso el perdón. Dice, entonces usted perdona, pero el que tiene que castigar soy yo, porque yo tengo que cumplir la ley. Entonces decía Díaz de Merchán, pero es que tenga usted en cuenta que la gente, si cree que no es delito, va a pensar que no es pecado. Bueno, pero es que está la clave. Es decir, la clave es que una cosa es el pecado y otra es el delito. Es decir, nadie, en esto el pobre Zapatero lo repetía muchas veces y no le hacían caso, pero si no le obligan a nadie a casarse en el matrimonio homosexual, si usted puede seguir teniendo el matrimonio que usted quiera y reproduciéndolo, y si quiere usted tenerlo para toda la vida y no tener que hacer uso del divorcio ni nada, si usted puede hacerlo, pero usted no tiene por qué obligar a que esto lo hagan los demás, a que el legislador imponga que esa es la única forma. Entonces, no, pero es que entonces se plantea el problema de que, claro, ellos en la medida en que consideran que está permitido, pues ya entonces consideran que no es pecado. Bueno, pero entonces es que hay que diferenciar
la ley de lo que es la moralidad. Entonces, ahí es donde ellos tienen todo el derecho a hacer su tipo de moralidad en sus instituciones y a opinar como un grupo más. Pero la soberanía al final la tiene el Parlamento es el que tiene que decidir. Entonces, al Parlamento al decidir, pues puede decidir en el sentido de que los grupos parlamentarios impongan una posición que todo el grupo tiene que aceptar, o en el propio grupo puede haber pluralidad de posiciones. Puede haber pluralidad de posiciones y les dejen libertad de voto. Los partidos nacionalistas normalmente hacían eso. Viendo que, por ejemplo, en el tema del aborto, pues había distintas posiciones, pues dejaban libertad de voto, pensando que a lo mejor los de Unió tenían una posición, los de Convergencia tenían otra, pues dejaban libertad de voto. El PNV normalmente hacía eso. Entonces, quiero decir que ahí hay un punto donde tú puedes opinar, puedes argumentar, pero dice, bueno, ¿puede usted excomulgar? Bueno, pues en la medida que usted comulgue, pero si no... Otra cosa ya es el debate dentro de la Iglesia, que es un debate distinto, porque también puede haber teólogos que planteen que no ha lugar el tipo de excomunión, porque la comunión es un concepto mucho más amplio. Eso es un debate dentro del propio grupo, de la propia tradición cristiana, que también es un debate que hay posiciones muy distintas, pero en el espacio público del que lo argumenta desde el punto de vista laico, dice, bueno, pues no afecta para nada. Puede usted excomulgar a quien quiera. Asunto es que usted pidiera que todo el que esté excomulgado no pueda ser cargo público, o que todo el que esté excomulgado no esté estigmatizado para acceder a un proceso electoral o a un puesto en la administración. Pero en la medida que eso ya no existe, pues eso ya queda puramente en el comportamiento de una determinada institución para los fieles de esa institución, no para los ciudadanos. Espera, ¿qué he preguntado? Sí. Mi pregunta es, en el caso de Comisión nos ha comentado que la postura de Ratzinger es mantenerse fuerte, tenemos que cerrarnos identitariamente para protegernos, dado que supuestamente para él hay un tipo de conspiración contra toda su religión. Y entonces, desde posturas que no son un laicismo que es antirreligioso, sino que sí que quiere un diálogo, ¿cómo es posible mantener un diálogo con alguien que de entrada no bajará de sus 15, que él cree que es un tema de dogma, que no hay posibilidad de discusión? Entonces cuando esto lo llevamos en el espacio público, lamentablemente se termina convirtiendo en un diálogo deshonesto. Pues bastante fácil. Es bastante fácil el diálogo, es bastante fácil, como demuestra el debate entre Habermas y Ratzinger. Es fácil porque hay puntos donde nunca se ponen de acuerdo y puntos donde se ponen claramente de acuerdo. ¿Por qué? Porque entre lo que dice el neoconservador sobre la sociedad actual y lo que dice, vamos a decir, el que piensa que hay una modernidad pendiente, hay puntos de coincidencia en el diagnóstico, no en las causas. Pero en la idea de que hay una crisis de identidad moral, que hay un tipo de colonización del poder económico sobre el poder político, que hay una falta de virtudes cívicas, pues en eso no es tanta o sea, es fácil el diálogo. O sea, Ratzinger, en ese punto, el diagnóstico que le hace es muy fino. En muchos puntos es muy fácil de llegar. El problema es cuando tú ya vas a la respuesta que él te da. Dice, mire, y esto viene porque... este tipo de morales plurales y tal, se ha renunciado a la verdad, porque decir la verdad significa decir la verdad con mayúscula, que solo puede venir por algo que no viene de la propia instancia humana, etcétera, etcétera, toda la instancia trascendente. Pero si tú lo planteas, en ese punto hay diagnóstico. En un sentido, ese debate, en ese punto es más fácil que con el neoliberal, que parte de la idea de que hay una especie de evolución económica que sin más nos va llevando a mejor, excepto por la interferencia que provocan la democracia, los políticos, el Estado, etcétera. Estos no dicen eso. O sea, lo que tú, un neoconservador, te dice, no, qué barbaridad, de ninguna manera. ¿Cómo vamos a dar esa primacía al mercado, esa primacía al dinero, esa primacía a la competitividad, si lo nuestro lo sustenta son instituciones como la familia, como la escuela, como la sana laicidad? O sea, habría puntos donde sería fácil el diálogo. ¿Dónde estaría el punto donde al final hay esa ruptura? En lo que he dicho del relativismo. Quieras o no, tal como lo interpreta Ratzinger, todo el que acepta esa pluralidad de formas de vida es relativista. Entonces yo es que creo que a partir de ahí hay una parte del concepto relativista
que bueno, que venía el Kelsen y que venían otros, que hay que reivindicar. No sin más, no el decir simplemente todo lo que diga la regla de la mayoría es aceptable. Hombre, usted, la mayoría, las mayorías pueden votar cosas que sean aberrantes, pero en principio hay una cautela que es que son revisables, puede haber otra mayoría, pueden ser rectificadas por una instancia superior, eso ya entraríamos en una discusión en lugar de los tribunales constitucionales, que es muy discutible que puedan tener la competencia que se les atribuye frente a los parlamentos, pero sería otra discusión. Pero la mayoría no implica que la minoría queda sin más abominada y no puede mantener sus criterios. Pero quiero decir, con todas esas matizaciones hay un choque entre el relativismo y el justnaturalismo, donde de alguna forma es donde veo yo el punto de mayor fricción. Lo que añadiría Ratzinger sería decir: querido profesor Habermas, pero esto es en el Occidente ilustrado. No pretenderán ustedes que esto, que es una anomalía, pueda funcionar en otros lugares. Bueno, y efectivamente eso es otra parte del debate. Otra parte del debate es esto, un poco lo que decía el primer ponente ayer, cuando hablaba del Occidente, del cristianismo, de en qué medida podemos decir que la filosofía es algo que no ha estado en el mundo occidental vinculado a Grecia, vinculado a Roma, vinculado al debate con el judaísmo y el cristianismo, pues sí, nos llevaría, habría que matizar mucho en qué momento la filosofía medieval eso funcionó, en qué momento se rompió en relación al Islam, pero no cabe duda que el punto que él planteaba de que la experiencia sin más no es, sino que es una experiencia que tiene que ser interpretable, que el texto sagrado sin más no es, sino que es un texto que tú tienes que vincular a un método histórico crítico, ayuda mucho a evitar el fundamentalismo y ayuda mucho a ese tipo de debate. Pero entonces eso sería ya otro tipo de consideración. Pero yo creo que sí sería fácil el debate, sabiendo que hay un punto donde el debate ya no avanza, donde ya son dos posiciones. Un debate donde uno ya sabe que siempre no va a haber ninguna posibilidad de cambio, porque tienes un interlocutor que ya de entrada ya tiene forzada una posición y no dará jamás Los debates políticos interesantes suelen ser así. Suelen ser debates donde al final se llega a la conclusión. Hay una frase de Popper muy buena que era como no es posible convencer racionalmente a alguien de algo que ha sido persuadido por algo que no es la razón, sino que es la emoción. Hay momentos que las emociones tienen tal fuerza que no hay manera. O sea, lo veníamos hablando en el tren, son cuestiones de sentimientos y, por ejemplo, pues lo estamos viendo en España con el tema de las identidades nacionales y con el tema de la memoria. Hay cuestiones que no están vinculadas a un debate de argumentación puramente racional de más o menos, más presupuesto, menos presupuesto, más imposición fiscal, menos imposición, más solidaridad, menos, sino que afecta a algo que es una historia de muchísimos años, de cómo se reinterpreta, y entonces, bueno, hay un momento donde pues el debate termina no porque los argumentos no sean buenos, sino porque las opciones en un momento determinado son divergentes. Una cosa es el debate y otra cosa es ya cómo se resuelve políticamente, sí. Sí, mira, bueno, yo te quería preguntar qué piensas de esto, porque tal y como hemos presentado en 3 pasos, ¿no? Más o menos como de 40 años cada uno, en la primera constitución fue una constitución probablemente excesivamente, que hizo un diagnóstico excesivamente laico, lo que quería era una propositiva, una constitución más prescriptiva, que lo que quería era acabar con o sea, quitar el máximo poder a la religión, a la Iglesia Católica en concreto. Luego habría la del 78, que bueno, es una constitución que funcionó, pero que también creada bajo unas condiciones irregulares de presión, etcétera, que obligaron que hubo una imposición, por así decir, de que estuviera escrita explícitamente en la Iglesia Católica, y que entonces, claro, digamos, hoy en día ya estamos viendo que cualquiera se atreve a reformar la Constitución, ¿no? Cuando todos los ciudadanos estamos reformando la Constitución, ha sido la primera de cambio, y bueno, para no ser menos, pues yo también digo que tal vez sería un momento, sobre todo para adaptarlo a la realidad sociológica. Me parece que lo que se ha dicho antes desde ahí del fondo, no creo que todos los casos que se han mencionado sean iguales, ¿no? Porque si el cardenal está contento que algunos futbolistas se ensantigüen antes de salir, pues no hay ningún problema, a fin de cuentas supuestamente es un acto libre. Luego habría lo de los crucifijos a la hora de jurar el cargo, o los funerales de Estado. Yo creo que ahí es donde tal vez sí que sería necesario
cambiar la legislación, porque se podría decir que las mayorías, la así llamada mayoría sociológica católica se ha debilitado fuertemente. Hablamos de secularización, si la entendemos como un descenso en la práctica religiosa, como la entiende el CIS, por así decir, en España no habría una mayoría religiosa católica, ¿no? Y aquí lo que quisiera vincular es con esas portadas que hubo en el país hace unos años, ¿no? Primeros bocetos de la ley de libertad religiosa, ¿no? Esa ley de libertad religiosa finalmente no se aprobó, pero era una ley que claramente a lo que aspiraba no era a un laicismo, sino era a una laicidad positiva a la Sarkozy, en la cual todas las religiones, por así decir, todas las de notorio arraigo, incluidas los mormones que añadió Aznar como último acto de gobierno, serían consideradas en pie de igualdad. Es que lo que habría que tocar, y no se atrevieron los 14 años de gobierno de González, ni los 8 de Zapatero, con todo lo que hizo en el tema del matrimonio homosexual y en estas cuestiones, son los acuerdos con la Santa Sede. Porque los acuerdos con la Santa Sede, como decía Peces Barba, y mira que lo repitió en artículos y en artículos, el hombre decía que él consideraba que eran preconstitucionales, aunque se hubieran aprobado después. Porque claro, ahí hay un punto de la vinculación de la enseñanza de la religión donde se exige, parece que es una tontería, pero hay una frase donde dice: se garantizará la enseñanza de la religión en los centros públicos al nivel, una frase, del resto de las asignaturas fundamentales. Esto parece que no es ningún problema, un problema tremendo, porque lo aprovecharon todas las organizaciones católicas para hacer algo que era imposible desde el punto de vista de organizar un horario escolar. Es decir, si tú dices, se garantiza la enseñanza, muy bien. Incluso se garantiza de que ustedes eligen el profesorado aunque lo pague el Estado. Bueno, entonces, bueno, el horario, podemos decir, pues el alumno entra, entonces hay 2 días a la semana que los que hacen religión pues se quedan en clase de 2 a 3 menos cuarto, lo que sea. Entonces dije, no, porque esto beneficia, discrimina positivamente, porque estos utilizan todos los términos, al que no hace religión porque tiene más tiempo. Pero, ¿y entonces ustedes qué quieren que hagamos? Pues tienen ustedes que buscarse una asignatura alternativa. Una alternativa, esto ya es un debate del año 79, cuando Gómez Llorente lo plantea en las Cortes. Entonces dice, pero vamos a ver, pero el que yo no vaya a misa no quiere decir que esté obligado a ir a la oficina porque no voy a misa. O sea, eso es un derecho. Si usted quiere, que le damos los... Pero usted no tiene por qué poner a los otros alumnos otra asignatura. Entonces, ahí se inventaron la ética, con lo cual se creó un problema de que parecía que el que era creyente solo necesitaba religión y no necesitaba ética. Luego se planteaba todo un debate ahí, si la ética era para ciudadanos que no eran creyentes y los feligreses no lo necesitaban, una cosa tremenda. Después dijeron, bueno, pues que no haya nada, también protestaron porque entonces era hora de estudio, con lo cual los profesores se volvían locos, porque tú puedes imaginar en un instituto te dirán, ¡ahora estudiar! Una hora entera, allí los alumnos, ¿no? ¿Qué haces allí? Tienes que tener al pobre profesor de guardia allí, aguantando, callaros, que están los otros. Bueno, un problema terrible. O sea, todos los problemas de organización escolar más tremendos. Y entonces, claro, no han aceptado lo elemental, que es el de decir, bueno, vamos a ver, enseñanza confesional, pero que sea en un horario y que no tenga alternativa. Y después, independientemente que usted haga la confesión, que lo mejor sería, ya repito, y eso habría que modificar los acuerdos con la Santa Sede, que no estuvieran en los centros escolares, sino que eso estuviera fuera, en las capillas o en las mezquitas o en las sinagogas o lo que sea. Después, que hubiera un profesorado que, igual que en la universidad da sociología de la religión o filosofía de la religión o historia de las religiones y se lo explicara a todo el alumno, porque si no se sale con esta indocumentación en la que se sale ahora, donde la gente le dice, bueno, pero esto los palestinos y los judíos, y no sabemos bien, y qué pasa con los judíos, un barullo descomunal, y después, ahora ya el otro que somos, qué curioso esto que son mormones, y el otro no sé qué, y los afroamericanos, y qué era lo del destino manifiesto, y que la gente tiene un barullo en la cabeza, que es verdaderamente descomunal. Entonces habría que hacer un esfuerzo de por lo menos que hubiera en materias que se preparara eso. Pero esto es un punto en el que la Iglesia no ha cedido y los gobiernos no se han atrevido.
Entonces el problema, se han atrevido más con la legislación que con tocar este punto. Y esto sí que realmente es. Y bueno, pues cada vez que se vuelve a tocar el tema hay esta especie de precaución, de cautela. En ese punto sí creo yo que eso es uno de los puntos claramente pendientes del proceso constitucional. Y casi creo yo que es el que pende más, porque después están otros que también efectivamente plantean elementos enormemente chirriantes, como por ejemplo los funerales de Estado. Pensemos el tema del funeral por las víctimas del atentado del 11M en Madrid, en la Catedral de la Almudena, presidido por el cardenal Rocco Varela y con la asistencia del monarca y del presidente de gobierno, que todavía era en funciones, José María Aznar. Bueno, yo creo que aquel día el monarca, que estaba más físicamente mejor que ahora y todavía no había tenido todas las desgracias de un tangarín y todavía tenía más agilidad, pensó, como sigamos con Rocco Varela, acaba con la monarquía esta tarde. Porque claro, fue una cosa tan inaudita, tan rígida, tal con el báculo, tan de entrar allí, tan de no permitir ningún elemento multirreligioso, cuando entre las víctimas había protestantes, había musulmanes, había judíos, es decir, todo católico. Yendo yo a recibirle a la puerta, que yo parecía una cosa, entrando con él. Y claro, ya terminó, y entonces al terminar, yo que vi la imagen, iba viendo todo por televisión, iban hacia la salida, y entonces, por esta astucia de los Borbones, el Borbón paró a Rocco y le dijo, quieto, porque es que ya quería salir. Entonces, hizo un gesto, y entonces en ese momento, lo que no había hecho Rocco lo empezó a hacer toda la familia real. Allí, la reina, el uno, el otro, dándole a las víctimas la paz, que es que el bárbaro de Rocco no había dado ni la paz. Él hacía la cosa y solo la daba a la familia real. Y entonces, al ir, fue una cosa tremenda porque las imágenes, claro, imagínate tu gente desgarrada, que había perdido a los hijos, se le veía a la chica esta que entonces empezaba, ahora ya está muy experimentada, pero la Leticia, que ni siquiera se había casado, ya llorando porque ya no sabía qué cara poner, porque claro, aquello era una cosa absolutamente dramática. Entonces, ¿cuál era la imagen? De que no eran capaces de entender que era una sociedad multicultural. Entonces, solamente se atrevieron en un acto que hicieron en el Pozo, del tío Raimundo, con toda la simbología que tenía de lo que había significado eso en la cultura de Madrid, el Padre Llanos, y que fue uno de los lugares donde hubo más víctimas en la estación aquella, y ahí se hicieron un acto multirreligioso. Y ahí sí Gallardón más hábilmente hizo el acto. Pero estos otros no hicieron ninguno. O sea que ahí hay un defecto en España, incluso vinculado a los funerales de Estado, enorme, y a las propias ceremonias. O sea que hay, y la dificultad en España de que no haya habido ceremonia civil, ¿no? Sustitutiva, ceremonia alternativa, eso ha costado mucho. Pero sí, claro, ahí hay elementos de la vida cotidiana muy, muy claramente. Bueno, yo sé dejarlo ya, Así que solo tenemos una solo ya. Pues si la quieres responder, claro, adelante. No, yo solamente era matizar todo esto que me parece muy bien puesto por usted, pero claro, visualizando. Estoy de acuerdo que la Iglesia tiene todo su derecho a excomulgar a quien le dé la gana si se divorcia. No me meto en nada. Eso ya se lo sabrán hacer, el que se divorcia, si quiere, si entiende qué tal, lo que sea. Ahora bien, precisando un poco más el tema este, yo creo que habría que hacer una pedagogía, y los primeros son los políticos, para empezar a sacar este tipo de mentalidad y que la gente verdaderamente sea libre a elegir. Si quiere ser católico, quiere ser protestante, no quiere ser de ninguna religión. Yo estoy también de acuerdo, que me parece haber oído en su conferencia, de que considera que habría que haber una asignatura de religión. Yo entiendo que sí, pero ojo, historia de la religión, o sea, en esa historia de la religión, todas las religiones y lo que dicen, y lo que hacen, y de cuándo vienen, quién fue su profeta primero y todo esto. Y luego las ideologías y no dogmatismo, las ideologías dentro de la asignatura de filosofía. Esto es lo que a mí me parece, o sea que no sería la asignatura, sería dentro de la historia, tratarlo esto por encima y tal, y luego también tratarlo en la asignatura de filosofía. Sin duda. Me parece positivo esto. Ahora, una asignatura en la que nos están dando el dogmatismo y el catecismo de la Iglesia Católica, como a mí me pasó, yo
estudiaba, me parecía absurdo. Claro, a mí me ponían hasta historia de la religión. Entonces yo decía, bueno, aquí Adán y Eva. Y por otro lado me están diciendo que los señores, los prehistóricos, vivían en cuevas. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que, pero eso ya sería un problema pedagógico, eso deberían conectar los departamentos de filosofía y los departamentos de historia a los institutos en ese punto. Porque, claro, hay cuestiones que afectan a interpretación, digamos, de desarrollo histórico, que hay que tener una mínima competencia para saber cómo es la historia del judaísmo y qué significó el antisemitismo y por qué se produjo después de la Segunda Guerra Mundial la creación del Estado de Israel y qué problema creó con el pueblo palestino y cuál fue en aquel momento la posición de Naciones Unidas, en fin, todas esas cosas, hay que tener unos datos, no se puede. Ahora después, claro, hay que tener un mínimo de evaluación que no es histórica, que es filosófica, o filosófica de decir, bueno, ¿qué es el judaísmo? ¿Qué es el cristianismo? ¿Cuál es la verdad que puede tener todo eso? Entonces, en ese sentido habría que conectarlo. Yo cuando digo, esto lo quiero matizar mucho, vamos a ver, cuando digo yo que allá ellos, no lo digo, bueno, primero porque yo no tengo competencia para eso porque no me considero creyente, me considero agnóstico, pero entonces, claro, no me considero que yo sea quien para decir, como algunas veces cuando la gente dice, porque además después de eso no es cristiano, bueno, vamos a dejar también que sean los propios cristianos lo que digan, lo que es cristiano, lo que no es cristiano, pero no cabe la menor duda que hay muchos cristianos que considerarían que excomulgar por el divorcio, por eso, es algo completamente anticristiano. O sea, que es que hay una pluralidad de posiciones ahí muy grande. Me diría, pero bueno, ¿dónde vas con este tipo de posición? O sea, que claro que hay ahí. Y eso es un debate que está dentro de la Iglesia o de las iglesias. Ayer salió otro ejemplo, por ejemplo, lo del ritmo y lo del rumbo, de si hay que esperar que ellos tengan esa evolución. Bueno, pues desde el punto de vista, vamos a ponernos del analista exterior. ¿Por qué se permite el sacerdocio femenino en iglesias protestantes y no en la católica? ¿Por qué se permite el matrimonio en iglesias protestantes y no en la católica de gente que son pastores y en la otra se mantiene el celibato? Es que, claro, yo no veo que haya una argumentación racional que sustente que la mujer no puede llegar al sacerdocio o que el celibato es preferible al matrimonio para desarrollar la tarea de sacerdote. ¿Cómo? San Pablo, los tres así. ¿Qué San Pablo? A San Pablo aparta a las mujeres. Sí, pero después han tenido otro tipo de... Ya, pero después han tenido otro tipo de interpretaciones que lo pueden leer de otra manera. Y después, bueno, ya, sí, claro, después de ahí les pasas a lo de la película de anoche y vemos cómo estaban los Borgia y cómo estaban los otros. Después es que yo soy el único que la he visto, pero lo de la Isabel era estupendo. O sea, que es una impresión, claro, muy difícil. Entonces, tal como ha sido la evolución de todo eso. Por tanto, es un debate, por un lado, dentro de las iglesias, dentro de cada una de las iglesias, que es un debate donde ellas se sienten interpeladas por lo que ocurre en la sociedad pluralista y en la sociedad civil, pero por otro lado es un debate donde hay que intentar explicar, argumentar, interpretar desde en lo que son las instituciones. Y es lo que yo creo que tiene la tarea que yo creo que sería enormemente importante para profesores de filosofía, para profesores de historia, para profesores, es decir, recuperar ese sentido de lo que tenían, que se ha intentado poco a veces con las facultades de humanidades. Yo creo que eso sería muy necesario. Bueno, pues...